Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy nos encontramos acá en el set de la Universidad Internacional de las Américas para seguir conversando con candidatos a diputados, las personas que aspiran a llegar el próximo año a la Asamblea Legislativa. Y precisamente para hablar de ese tema nos acompaña hoy Eder Hernández Ulloa. Eder es el candidato a diputado en el segundo lugar de la provincia de Alajuela con el Partido Liberación Nacional. Es abogado, es notario, es actual regidor municipal del Consejo Municipal de Alajuela y acumula experiencia en el sector comunalista. Eder, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos acá en este espacio de Voz y Política. Muchas gracias, Khaled. Muchas gracias a todo tu equipo. Verdaderamente es muy especial esta primera entrevista que tengo en esta nueva etapa. Y es doblemente especial tratándose de un joven que la conduce y que habla de temas país que creo que nos preocupan a todas las generaciones. Wow, es la primera vez entonces que estás frente a micrófonos y cámaras, ya en este nuevo reto que tenés ahora como aspirante a diputado. Es la primera vez que atiendo una entrevista de estas y me siento muy complacido de que sea en este lugar. Bueno, Eder, a mí me gustaría que empezáramos, bueno, ya yo más o menos comenté quién sos, qué te dedicas al momento, pero me gustaría que la gente lo sepa por vos y que conozcan quién es Eder Hernández. Bueno, soy el hijo primero de doña Zailin y don Arturo. Esos son mis papás. Mi papá murió hace 16, 17 años. Mi mamá es el motor de mi vida, es quien me acompaña siempre. Ha sido una mujer extraordinaria y tengo una familia que me ha acompañado siempre. Ese es mi origen, mis raíces, lo más importante que tengo. He participado en política desde la escuela, desde el gobierno estudiantil, allá en el IMBU Las Cañas, una escuela pública muy importante porque está justamente en uno de los límites de un asentamiento humano que es el Erizo, conocido o mal llamado el precario del Erizo anteriormente. Y bueno, soy convencido de que la educación pública nos permitía a los de el Imbu Las Cañas convivir con la gente de ese asentamiento, con los niños de ese asentamiento y también con los de las urbanizaciones más o mejor posicionadas económicamente y todos uniformados éramos iguales. Y eso es lo que habla de una educación pública poderosa que nos permite a todas las personas ser iguales y poder aspirar a cargos públicos como en el que estoy ahora y al que aspiro en esta nueva etapa. Hijo de un zapatero, una ama de casa, egresado del Colegio Técnico Profesional de Imbu Las Cañas, que fue una pelea que se dio parando el tránsito en las calles. Fue una pelea comunal, un colegio que inició en un gimnasio y que ahora es un motor de desarrollo para mi cantón, siendo un colegio técnico profesional bastante importante, bastante profesional y que está capacitando mucho talento humano. Yo creo que esa es la base de las oportunidades y de ahí se desprende también la transformación de vidas y de familias. Estudié con una beca de Avancemos justamente en el 2008. Mi papá falleció en un accidente de tránsito y no hubiese sido posible que mi mamá, con 3 hijos, yo el menor, nos hubiese podido mantener en las aulas y fue gracias a una beca de Avancemos anteriormente. FONAVE se estaba Sí, sí. transformando eso. Yo logré terminar de estudiar y estudié Derecho, me gusta mucho, creo que eh, me alegra poder vigilar los derechos de las personas, en especialmente las más vulnerables. He tenido cercanía, no porque
no porque lo planeara, sino porque me tocó en la vida defender mucho el interés de los niños y de algunas mujeres. Por medio del derecho ha sido una herramienta con la que me he ganado la vida, pero que también he tenido la satisfacción de poder tutelar esos intereses. Y no he tenido entonces que trabajar porque me ha gustado mucho. Esas cosas ha sido una satisfacción personal. Me destaqué en la municipalidad de Alajuela, fue mi primer trabajo después de graduarme allá en el 2011 y me encantó el desarrollo local. Me gusta mucho ver cómo los pueblos pueden evolucionar por medio de la organización comunal. Así también aspiré a espacios como el Comité Cantonal de la Persona Joven, que estaba muy secuestrado al principio en el distrito, en el casco central de la ciudad. Y bueno, transformamos eso, hicimos alianzas con muchas organizaciones, organizaciones evangélicas, pastorales juveniles, organizaciones sociales dedicadas a personas habitantes de calle, y fue una oportunidad también muy buena para fortalecer la educación superior. Hicimos convenios en la red cantonal de empleo. Nuestra municipalidad tiene una de las mejores oficinas de empleabilidad y capacitación de todo el país, y desde esa red impulsamos también agendas como la capacitación de personas con discapacidad. En Alajuela tenemos instituciones como la Fundación Servio Flores, Ujú. que ha sido muy vanguardista en capacitar a personas con discapacidad desde el año 90. Y bueno, esa inclusión nos permitió lograr varias cosas, nos permitió ver cómo era que las personas con discapacidad también tienen que ser tuteladas por juventud, firmar convenios con universidades para que capacitaran en habilidades blandas a personas de 35 años o menos. También nos enseñó que el Comité de la Persona Joven no era un concierto, no era solo una actividad recreativa para adolescentes, sino que era potenciar los derechos y las oportunidades para todos. Posteriormente, también di una pelea para ser presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Las Cañas, que es la segunda más antigua del país y la más antigua de mi cantón. Y ahí fue una escuela de liderazgo, porque hicimos de la mano del gobierno local y de las fuerzas vivas cosas importantes como hacer un puente peatonal que podría verse como una obra de una gran arteria de hierro, pero simbólicamente era unir dos pueblos de dos distritos diferentes que se ven como un solo, como una sola comunidad. Y también eso me enseñó la responsabilidad de que solo con la vinculación comunal podemos lograr la transformación de los territorios. Luego tuve que emigrar de la municipalidad para una entidad a la que le tengo mucho aprecio, que es la Unión de Gobiernos Locales, y ahí desarrollamos un proyecto pionero que era un, un piloto que se llamaba En mi cantón se habla joven, donde desarrollábamos políticas públicas por medio de talleres, y esas políticas públicas estaban basadas en los 4 pilares fundamentales de la política pública nacional, pero era la primer política pública nacional que bajaba a escala cantonal. Entonces recorrí el país, primero con la Unión del 2016 al 2020, y luego hicimos un convenio, una alianza estratégica con la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de INL, y desde la prevención en la estrategia de Sembremos Seguridad, dándole el papel protagónico, el rol a los jóvenes de preocuparse por temas municipales, pero también de decir cómo se querían involucrar ellos en el desarrollo de su cantón, en plantear los desafíos, pero también las soluciones, cómo demandaban ellos del gobierno local, de las instituciones, del CCCI, de cada uno de los lugares, eh, cómo querían abordar su situación cada uno, y fue un proceso enriquecedor que disfruté mucho, que me permitió recorrer eh, todas las provincias, pero no solo
con un link porque en la pandemia nos correspondió innovar también, pero ya luego empezamos a trabajar en todas las escalas que te puedas imaginar territoriales. Entonces eran consultas públicas que nutrían y que nos permitían verdaderamente conocer todos los territorios, y mucha gente critica el tema de juventudes, pero realmente en un país como este existen muchas cantidades de juventudes, muchas realidades, y vale la pena conocer, y eso también me impulsó mucho a asumir retos como los de ahora. Precisamente eso te quería preguntar. ¿En qué momento nace esta intención, este deseo, estas ganas, este interés en ser diputado? Y esa es una pregunta que se la he hecho a los candidatos que hemos tenido aquí en Voz y Política, porque para nadie es un secreto que para bien o para mal, justificado o no justificado, tengan o no tengan la razón, la Asamblea Legislativa ahorita goza de una baja reputación. Según la última encuesta del CIEP de septiembre de 2025, le dan una calificación de 4.5. Está abajo, totalmente abajo, ¿verdad? Junto con los partidos políticos. Entonces, el ser diputado, el ir a meterse a la Asamblea Legislativa, muchas veces es para ganarse problemas, ganarse enemigos, que la gente exponer la vida privada de las personas, ahora es pública, ahora todo el mundo te conoce, sabe sobre vos y demás. Este, entonces, ¿por qué ese interés, verdad, en ser diputado, sabiendo lo negativo también que esto trae consigo? Sí, también requiere sacrificio, y tenía también sus pasivos ser síndico municipal, y asumí ese reto en el 2020 y logré, junto con mi compañera entonces, una señora muy especial que me acompañó a organizar los territorios, impactar en temas que han sido desatendidos por el gobierno central. Impulsamos un EVAIS que se está construyendo con una inversión de casi 600 millones de colones, porque a pesar de que no era obra municipal, la caja, los ciudadanos sí eran responsabilidad nuestra, y logramos, esa fue una lucha que dimos, una lucha en la intervención de la red vial, una lucha para recuperar los espacios públicos. Y en el 2023 asumí el reto de ser el primer regidor propietario de mi distrito. Fui a una elección y la gané, y me convertí en regidor de Alajuela, y ahí entendí que la incidencia con propósito tiene mucho positivo. Y por supuesto, Khaled, vos sabés que la gente a veces malinterpreta, o con solo el hecho de postular el nombre te cuestionan, porque la política ha estado muy deslegitimada, Ujú. Sí, lamentablemente, claro. y mi propia generación sataniza muchas veces la participación política. Y fue a principios de este año cuando algunas personas cercanas fuera de mi partido me empezaron a decir que mi trabajo había sido bueno durante el primer año de gestión, donde tuve que llegar a negociar. Imagínate que en el Consejo Municipal son 8 fracciones Wow. diferentes, y para un minuto de silencio o para presentar una iniciativa de bacheo hay que lobiar y consensuar, y creo profundamente en la capacidad de negociación, en el poder del diálogo, de la empatía, de la construcción de un interés superior más allá de las banderías políticas. Y estaba impulsando un candidato que desistió un mes antes de la elección, y me hablaron varias personas de otras provincias y me impulsaron a decir, bueno, vos deberías de asumir el reto generacional. Aunado a esto, en Alajuela, la deslegitimación de nuestra representación legislativa ha sido mayúscula. También, eh, porque eso también pesa mucho, Eder, y de una u otra forma, con todo esto que te mencionaba, ¿verdad? De la mala percepción de la asamblea y demás, estamos hablando que igual, para nadie es un secreto, como menciono, tengan o no razón, sea correcto o no la afirmación, también, parte de esta rechazo y todo esto,
viene también hacia los partidos tradicionales y partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, por ejemplo. Entonces, es como otro peso más, ¿verdad? Que tendrías que llevar en tus hombros, ¿verdad? Entonces, por eso te pregunto y creo que también contribuye, ¿verdad? Todo Era, esto. era justamente todo lo que yo quería combatir. Alajuela tenía 40 años de no presentar un candidato menor de 35 y rompió con las dinastías. En esta ocasión, no en ninguna otra. Álvaro Ramos lleva candidatos que nunca han estado en la Asamblea Legislativa, en mi caso, sin un apellido político, sin un poderío económico que me abriera un campo para posicionarme. Todo me lo tuve que ganar con trabajo y sabía que esta era la oportunidad, tal vez la última que tenía mi partido en demostrar que las cosas se podían hacer bien y en humanizar la política, Calet, porque vamos a gobernar personas de carne y hueso que tienen realidades como las suyas o las mías antes de llegar a este estudio. El transporte público en Costa Rica es complicado. Ujú. Usted lo sabe, los retos de los alquileres, la generación de empleo, lo caro que está todo el costo de la vida, las pocas oportunidades que tenemos. Yo inicié esta conversación con usted contándole que yo soy producto de la educación pública, de unos papás muy esforzados que no hubiesen podido darme educación superior. Y eso lo hice por un Estado de Derecho que yo heredé gratuitamente y que creo que debo de defender para que personas como yo también tengan las mismas posibilidades. Y es que no importa qué tan caros sean los chayotes, sino que ojalá todos tengamos la suficiente plata para poder comprar todos los chayotes que querramos o que ocupemos. Y eso es Costa Rica. Entonces, recuperar la confianza de la gente eh, va más allá de traer estrellas del Olimpo, es Ujú. presentarle una cara de una persona auténticamente alajuelense que demostró que antes de estar en la función pública, desde el voluntariado construyó cosas y que le quiere servir a Alajuela con todos los retos que esto conlleva. Pero además, en mi gira para obtener la candidatura, conversé con mucha gente de Guanacaste, de Limón, de Punta Arenas, de las eh, provincias costeras más golpeadas en el tema de oportunidades y también estamos convocados a dar peleas nacionales. Es muy importante sacarnos la regionalización. Los alcaldes son cantonales, Ujú. los síndicos son distritales, pero los diputados deben de ser nacionales y por supuesto todos tenemos nuestro corazoncito en las provincias que nos representan. En mi caso, el amor por la provincia de Alajuela la tengo muy arraigada, pero también sé cuáles son los retos de este país. Me gustaría, Eder, que conversáramos sobre un tema que se dio en la asamblea donde fuiste electo. Vamos a ver, quienes hemos seguido estos procesos sabemos que esto es normal, ¿verdad? En partidos donde se realizan los procesos de esta manera, ¿verdad? Donde hay más de una persona aspirando a un puesto, es normal que pasen ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, yo estuve presente ese día en la asamblea, fue el 13 de septiembre, si mal no recuerdo, y, y desde prensa todos sabíamos que o que, vamos a ver, que la elección más reñida iba a ser el segundo lugar de Alajuela. Sabíamos que por ahí, segundo lugar de San José, tenía su cosita, segundo lugar de Cartago, más o menos por ahí, pero sabíamos que Alajuela estaba muy reñido, no sabíamos, no había no había humo blanco todavía, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso también fue que la dejaron como para más, como para más tardecito, ¿verdad? Este, pero, y en efecto, fue así. Fue la elección más reñida. Y quiero leerte algunos de los titulares que sacó la prensa ese día sobre esa elección. La Nación tituló ese día: Asamblea del PLN, dos puntos. Disputa por segundo lugar en papeleta de diputados para la Alajuela terminó con ruptura de línea de Álvaro Ramos. Noticias Colombia tituló: Aspirantes de la Alajuela protagonizaron el capítulo tenso en la asamblea del PLN. Y Diario Extra tituló: Se rompe la línea, PLN escoge candidato contrario a Ramos. Y bueno, para las personas que no sepan tal vez qué fue lo que sucedió, es que el momento en que sos electo,
¿verdad? Sale un dirigente, asesor o amigo del candidato contrario a decir que tenés una deuda pendiente en la caja, ¿verdad? Que tenés un monto ahí pendiente por pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, esto genera tensión, ¿verdad? Entre todos porque según tenía entendido yo, ese era uno de los requisitos que también estaban pidiendo a la hora de inscribir las candidaturas, ¿verdad? No tener este tipo de deuda. Sin embargo, bueno, vos lo aclaraste y demás. Pero te quería preguntar por eso, ¿verdad? Porque más que, bueno, igual que puedes explicar lo demás, ¿cómo viviste ese momento? Dividámoslo en dos partes. ¿Cómo sentiste el momento en que oficialmente fuiste electo, ¿verdad? Porque cada uno va a votar y empieza el conteo, entonces supongo que es un momento de tensión muy grande entre ustedes, ¿verdad? Pero ¿cómo sentiste, cómo viviste ese momento, ¿verdad? En el que anuncian, bueno, que efectivamente con tantos votos vos has sido electo y también qué pasó con este capítulo tenso, ¿qué puedes mencionarnos al respecto? Sí, yo he vivido la política de una manera constructiva. La he disfrutado y mi familia me ha acompañado y muchos amigos se involucran porque saben que para mí es importante. Creo que la democracia es la herramienta más noble con la que podemos transformar para bien la calidad de vida de las personas. Aspiro a la diputación y agradezco que el liderazgo de Álvaro Ramos permitía que dos jóvenes del Cantón Central de Alajuela, que no eran un invento, que no eran unos aparecidos, eran dos jóvenes que han sido dirigentes de base, dirigentes políticos, representantes municipales, con grupos, y creo que fue la pelea estelar, como vos lo decís, Sí, sí, porque sí. las dos barras más grandes eran las de Sí, claro, no, no, nosotros. no, hubo hasta comparsa, hubo porras, hubo bulla desde afuera, sí, vamos a ver, democráticamente, si uno lo ve desde ese punto de vista, fue bonito porque, vamos a ver, llevas a tu gente, te apoyan y demás, pero claro que hay tensión y claro que hay polémica detrás, de igual Hay, forma, aunque hay se intente tensión, evitar. hay tensión y hay polémica porque este es un partido talentoso, es un partido vivo, es un partido de propuestas, es un partido de grupos, es un partido de empuje y había mucha emotividad porque desde hace 40 años no presentaban un candidato joven. Entonces fue emocionante, fue bonito, por supuesto que hubo momentos de tensión. Yo presenté mi nombre por iniciativa propia, acompañado de dirigentes, y sabía que también la política corresponde a escuchar a las personas también. Y yo había venido recogiendo el sentimiento de muchas personas que tenían eh, aspiraciones fieles a ser respetados en su posición o en temas o en causas. Y yo venía recogiendo eso y comprometiéndome también con la gente, pero además ya había un trabajo de cariño desde hace mucho tiempo y también un reconocimiento de partido. Eso reflejó esa supuesta ruptura de la Sí, de línea. hecho, eso también te iba a preguntar, ahora que me acordaste y que se me olvidó, fue así, de verdad, vamos a ver. Los candidatos llevan sus líneas, los candidatos llevan las personas que ellos quieren, así. No estabas en esa línea, no eras el escogido del candidato. Eh, Yo apoyé a Álvaro Ramos y lo apoyo fielmente, creo que es el mejor candidato a la presidencia, me inspira mucho su historia de vida, me identifico con él, creo que es un hombre muy inteligente, pero además muy resiliente por todo lo que ha vencido y cómo lo ha transformado en su favor. En ese episodio, que fue muy corto de la asamblea, él se decantó por recomendar algunos nombres. eh, Otros entramos por la cocina, pero igual éramos de la casa, entonces no pasa nada. En ese mismo momento nos reencontramos y hemos tenido una extraordinaria relación. Hace una semana estuvo por Alajuela en casa llena y están emocionados con la candidatura de Álvaro y también con la candidatura mía que representa las bases del partido de ese alajuelense sencillo que camina sobre calle ancha, que va al parque, que va al mercado central y que siente que lo va a representar un igual. No es una persona de un apellido raro, es una persona
Mis papás son del barrio del Carmen de Alajuela, ahí se enamoraron, se casaron, eh, fundaron su familia en el Imbu Las Cañas, que está en el corazón de Alajuela, y bueno, yo me siento muy honrado. En la otra etapa, decirte que sí, em, yo tenía un pendiente con la Caja Costarricense del Seguro Social que desconocía, porque yo fui funcionario, fui asesor por un tiempo en la Asamblea Legislativa, pensé que había procedido a la desinscripción. Ahora me han dicho que muchas personas han tenido algunos problemas, pero como lo dije a la prensa, y asimismo lamenté el hecho, de inmediato fui el martes Sí, siguiente, porque el lunes era 15 de ajá. septiembre, y honré la deuda tal cual, sin acogerme ni a un arreglo de pago, tampoco esperé ese proceso eh, de la condonación de la deuda, honré la deuda de la caja directamente. Es algo que además no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión de responsabilidad y de la solidaridad que los costarricenses tenemos, porque además he sido fiel colaborador del Hospital San Rafael y creo en la salud pública de calidad. No solo lo creo, sino que mi familia ha recibido beneficios de eso. Mi hermana es sobreviviente de cáncer, Wow. y la calidad de vida de ella y de nuestra familia, porque cuando una persona tiene cáncer se incapacita a toda la familia, es algo muy difícil, y yo soy un convencido de que este país tiene profesionales muy responsables, con mucho compromiso por la vida y por su gente, y tenemos que cuidar uno de los tesoros más grandes que tenemos, las garantías sociales. Eso fue del siglo pasado, una gran herencia que debemos de, de cuidar, de preservar. ¿Y cómo están las relaciones con el otro, bueno, ya ex contrincante, porque ya no es tu contrincante, pero después del momento conversaron o hasta el momento cero comunicación? El contrincante ha sido mi amigo durante muchos años. En pasiones políticas hemos coincidido y nos hemos separado. Es un hombre talentoso, tiene una representación importante en el desarrollo comunal, que es algo con lo que meramente me siento identificado, pero además somos de cantones vecinos. Ya hemos intercambiado alguna conversación, he conversado con su grupo, muchos de ellos están integrados a la campaña, y estamos en ese proceso de integración, que por cierto ya es oficial las inscripciones de los candidatos a Sí, diputados, y ya estamos en el arranque. sí. Sin duda mi contrincante tendrá el papel importante que él quiera, lo necesitamos en la campaña, y va a tener el espacio que con humildad le vamos a pedir que ocupe, por supuesto, él y su grupo. Perfecto. Eder, para ir aterrizando, quiero, igual es una dinámica, llamémoslo así, que la he realizado con los otros candidatos. Hay temas muy importantes que yo creo que es necesario que la gente conozca desde ya, ¿verdad? ¿Cómo piensa un candidato, una persona que aspira a la Asamblea Legislativa, a llegar a la Asamblea Legislativa? Entonces, te voy a preguntar sobre una serie de iniciativas. Algunos ya están materializados como tales en proyectos de ley. Otros son temas que se hablan y se discuten en la opinión pública, ¿verdad? Pero que en caso de que vos llegues a la Asamblea Legislativa, ¿cómo lo trabajarías? Si estás a favor o en contra de esas iniciativas. Entonces, empiezo. Eh, en caso de llegar a la Asamblea Legislativa, ¿apoyarías el proyecto Jornadas de 12 horas? Creo que el texto actual es grosero con la clase trabajadora. Yo tengo una relación muy especial con los jóvenes de los cantones rurales. En mi cantón incluso, que es tan amplio, hay todo tipo de zonas rurales, y aunque ellos digan que nadie está obligado a pegarse al régimen de las 12 horas, creo que el régimen no obliga, pero el hambre, la necesidad sí obliga. Así que creo que si en el momento que nos sentemos en esa curul vamos a tener que trabajar
para que el texto final sea uno que haga que los eh, empleados se sientan lo suficientemente cómodos, que se le garanticen sus derechos, porque el reto además es el transporte público. En lugares como Naranjo, el transporte público no está a la orden del día o tiene serias limitaciones, incluso no hay rutas interdistritales. Esto podría vulnerar en especial a las mujeres, a las madres de familia, y realmente yo sí creo que eh, este país ha sufrido de mucha desigualdad y no podemos abrir una brecha que lastime más esto. Se me olvidó dar las indicaciones completas. Se me olvidó dar las indicaciones completas. Yo te voy a mencionar los proyectos, me indicas si estás a favor o en contra únicamente, y al final te doy un espacio para que te refieras a algunos de los que vamos a mencionar, por si querías ahondar un poco más. Entonces nada más me mencionas a favor o en contra. El proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional. En contra. Norma técnica de aborto terapéutico. Khaled, me parece grosero como hombre tener que opinar respecto a una situación tan personal de las mujeres desde el privilegio. Creo que ya teníamos una norma terapéutica anterior y creo que tenemos que conversar mucho con las mujeres para preservar sus derechos, su acceso a la salud y también impulsar la vida, que creo que es lo más importante que debemos de tutelar, y por supuesto con las dolorosísimas excepciones que existen. Y desde la empatía me duele mucho que uno como hombre que nunca va a tener que pasar por esa situación tenga que opinar en estos temas. Obligatoriedad de trabajo para los privados de libertad. Sí. Estado laico. Soy un fiel creyente de Jesucristo y me gusta que la gente tenga libertad de culto sin caer en el laicismo, sí. Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Estarías a favor o estarías en contra? Estaría a favor de una modificación de reformar nuestra constitución sin Pero de caer cero. con todos los cuidados del caso, podríamos revisarlo. Ok. Tren eléctrico. Sí, por supuesto, Ciudad gobierno. sin sobreprecios. Megacárcel. O en este caso, bueno, ampliación. Pero digamos que Ampliación megacárcel. sin descuidar la inversión social, que ha sido el desastre de este gobierno. ¿A favor o en contra de una reforma para la elección de magistrados? Un silencio ahí. Creo que estoy a favor, Una reforma para la elección de diputados. a favor. El voto directo, por Sí, puede ejemplo. ser una de las Sí, muy opciones. bien. ¿Estarías a favor o en contra de la reelección presidencial continua? Estoy en contra de ese pretensión de autoritarismo. Me preocupa, Supongo que también estás en contra entonces de la reelección presidencial indefinida. absolutamente. Legalización de la marihuana para uso recreativo. Si te llega el proyecto de ley, la votación, y tenés que votar, ¿cómo votarías en ese caso? Primero tendría que desarrollar temas, por ejemplo, he estado vinculado al tema de seguridad, y esto conlleva, por supuesto, al trasiego de drogas. A hoy, el 70% del tráfico de drogas es por marihuana y no por cocaína, y por eso es que se están matando en las calles. Eh, Soy un hombre que no consume ni siquiera tabaco, no, nunca he fumado, no estoy a favor de esto, sé que hay asuntos recreativos, pero creo que hay grandes ejemplos fuera de América, sobre todo en Holanda, por ejemplo, que demostraron que legalizando la marihuana y poniéndole eh, altos impuestos y adecentando el asunto, tal vez nos limita el tema de la violencia que en este país se ha disparado. La, Nunca de la cocaína, ¿verdad?
hablamos de la La marihuana. pensaste un poco en la reforma para la elección de magistrados. Me gustaría que si gustas, puedas ahondar un poco, brevemente, en ese tema, si estás, Sí, si así lo querés. creo profundamente en la independencia de los poderes y me gustaría que nadie le deba un favor a un político para que no haya ese choque. Sin embargo, sí creo que, bueno, esta próxima legislatura va a tomar decisiones Muy importantes, importantísimas y claro. yo verdaderamente me alegro que se mantenga el tema de hasta 38 para destituir y bueno, que la gente sea juzgada por sus frutos los conoceréis y yo espero que logremos tener ese modelo de independencia donde podamos ser completamente autónomos. Bueno, Eder, perfecto. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Voz y Política. Nuestro objetivo es que ustedes como audiencia y también como votantes estén lo mejor informados para asistir el próximo 1 de febrero a votar en las urnas. Y por eso abrimos este espacio a todas y todos los candidatos bueno, no a todos, ¿verdad? Pero a la mayoría de candidatos y candidatas a diputados y diputadas para que vengan acá a este espacio a exponer sus ideas. Eder, te agradezco muchísimo que hayas sacado un rato de tu tiempo y acompañarnos acá hoy. Valoro muchísimo este espacio, creo que conversar y tener una ventana para conectar con la gente es muy importante. La democracia nos ha hecho grandes como país y que la gente sepa que un hijo de vecino puede llegar a la Asamblea Legislativa es sumamente importante porque siente como ustedes, porque padece lo que ustedes padecen y tiene los mismos sueños que ustedes. Así que humanizar la política a través de un micrófono sano y un micrófono real como este, es un privilegio para mí. Y ese es privilegio lo que debemos de defender en el próximo cuatrenio. Gracias, Eder, y a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voz y Política. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y también los próximos en todas nuestras plataformas, en YouTube y también en Spotify. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Caled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.